Se acaba de cumplir un año de la muerte de Ronald Ojeda, y la verdad es que es un tema que nos tiene que tener muy preocupados como país. Si no me falla la memoria, el 28 de febrero fue el secuestro, y el 1 de marzo fue el hallazgo del cuerpo en una toma de Maipú. Y bueno, recordando este terrible momento ya en este aniversario, los que nos están viendo por YouTube, tengo en mi mano el libro de Ronald Ojeda, Notas póstumas sobre su secuestro y asesinato. Esto de la editorial Entre Zorros y Erizos. Y por eso, para hablar de este tema, de esta historia y de lo que tenemos que recordar ya hace un año y en qué condiciones se encuentra nuestro país después de este horrible secuestro y asesinato, está junto a nosotros, también es amiga de la casa porque la hemos tenido antes, porque pucha que saca el libro bueno, Sofía Abarca, periodista y gerenta general de la editorial Entre Zorros y Erizos. Sofía, bienvenida nuevamente a Llegó la Hora. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Mara, a tu programa. Y bueno, para mí es un placer estar aquí comentando respecto al libro que sacamos de Ronald Ojeda, Notas póstumas sobre su secuestro y asesinato. Sí, bueno, sobre todo pensando en este aniversario, ¿cierto? En donde tenemos mucho que reflexionar como país, sobre todo bajo la última información que se ha ido dando como las posibles relaciones con el gobierno venezolano. Pero antes te quería preguntar, oye, y voy a adelantarme, porque si se portan bien los auditores, si veo los números subiendo aquí en el canal de YouTube y en la sintonía, vamos a sortear. Vamos a ver si sorteo 1 o 2. A ver, vamos, ¿cuántos sorteos? De este libro, Ronald Ojeda, Notas póstumas sobre su secuestro y asesinato. ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de este libro, Sofía, y un poco la experiencia de la editorial al escribirlo? Bueno, primero que nada, efectivamente, este libro es un libro póstumo de Ronald, que se suele confundir mucho. Es decir, que este libro Ronald lo estuvo escribiendo durante su periodo en el cual estuvo acá en Chile, aproximadamente en 2023-2022. Allí él escribe sus experiencias como prisionero político, y antes también su experiencia cuando era militar, primer teniente de las Fuerzas Bolivarianas en Venezuela. Lo importante del libro, que considero que por lo cual también obviamente lo publicamos, es no solo mostrar su memoria, sino que también él revela un punto fundamental que no se habla mucho respecto a su caso, que lamentablemente en Venezuela existe una coordinación entre las Fuerzas Armadas con el crimen organizado, en este caso específico las FARC y el ELN de Colombia, y obviamente enlazado con la cúpula del castrochavismo, en este caso Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. De hecho, ahora nosotros sabemos con las últimas noticias respecto al avance del caso que Diosdado Cabello fue una de las personas responsables detrás del secuestro acá en Chile. Y él habla específicamente en ese libro que él había sido secuestrado en Venezuela a cargo de Diosdado Cabello también. Mira, qué tremendo esta persecución. Cuando uno empieza a revisar las primeras páginas de este libro, no puedo dejar de leerles una página que dice: hoy vinieron por mí, mañana irán por ti. Todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Esto no es un libro, es una denuncia y una advertencia. En el fondo, lo que nos quiso decir Ronald Ojeda un poco con eso es que él acá está denunciando lo que realmente ocurre, la persecución política, el nivel de tortura que existe en Venezuela, que muchas veces, bueno, siempre es absolutamente negado por el gobierno venezolano, escondido toda la información. Tenemos incluso gente en Chile que no es capaz de ver y es capaz de negar lo que realmente están viviendo cientos o millones de personas en ese país. Y la verdad es que esta historia es realmente escalofriante, y uno empieza a mirar cada uno de los capítulos, y capítulo 1, refugiado político asesinado por el castrochavismo en Chile, el capítulo 2, la traición y el secuestro. Bueno, realmente una historia de la que Chile no se puede olvidar, y esta investigación tiene que seguir en su curso. Cuéntanos un poco de la historia de cómo empezó Ronald Ojeda a escribir el libro, porque además tengo entendido que tú lo conociste. Entonces, ¿cómo
cómo fue este proceso de escribirlo, de acercarse a ustedes y también, bueno, después seguiremos cuando murió, que debe haber sido bastante terrible. Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, nosotros en el año 2023, desde que iniciamos como editorial ya en 2021, hemos estado realizando distintas charlas con nuestros autores invitados. En 2023 específicamente nosotros estábamos haciendo una gira con Nicolás Márquez y él asistió a varios de nuestros eventos. Ahí yo tuve, bueno, él en realidad tuvo un acercamiento con nosotros porque él nos comentó en esa instancia que él era refugiado político acá en Chile, que había huido de Venezuela después de lo que le había pasado y que tenía la intención de escribir y publicar sus memorias. Y en esta memoria él explicaba, él también nos comentó y también nos comentaba en las charlas porque él se paraba a comentar su caso, que él había sido una persona a la cual se le habían violado los derechos humanos. Entonces para él era súper importante mostrar esta realidad en Venezuela, que allá se violan sistemáticamente los derechos humanos contra todos los opositores, ya sean jóvenes o adultos, eso hay que tenerlo súper claro. Entonces, bueno, en mi rol de editorial y de editora, nosotros siempre le decimos a los autores, por favor, primero termina tu libro, cuando lo tengas más o menos un 90% del proyecto avanzado, nos envías el manuscrito y ahí evaluamos con la comisión que tenemos la factibilidad de la publicación, porque también hay que tener una segunda cosa clara, las publicaciones son súper caras, entonces ahí tenemos que evaluar si o nos apoyamos quizás en una fundación, o si nosotros nos arriesgamos, o si se publica a través de una forma privada, pero ahí se va comentando. Bueno, pasó el tiempo. Él, yo sé que asistió a un evento que se hizo acá en Chile, un conversatorio entre Axel Kaiser y Milei. En el Teatro Municipal de Las Condes. Que fue enorme. Organizado por la Fundación para el Progreso, usted ya sabe. Sí, fue grande. Entonces él, yo sé que asistió a ese evento. Entonces él siempre estuvo metido en nuestra comunidad, por decirlo de una manera. Era activo. Ya, pasó el tiempo, llegó febrero, llegó esta noticia. Yo dije con mi equipo, bueno, que lamentable, un venezolano más, una persona más que sufrió, no se sabía nada del caso. Y de repente yo empiezo a ver las fotos y me digo, oye, yo lo conozco. Sí, yo creo que lo he visto, lo hemos conocido, me resulta familiar. Entonces yo hablé con un amigo y con una amiga que trabajamos juntas y me dijo, Sofi, sí, él iba a los eventos, participaba de nuevo en las charlas, él lo conocemos, era parte de la comunidad, por decirlo de una manera. Y yo de hecho revisé al tiro mi teléfono porque yo tengo registros fotográficos de los eventos y efectivamente, o sea, hay fotos de él en las charlas parado, hablando súper estoicamente, como siempre, y claro, quedamos realmente choqueados, por decirlo de una manera, impactados, porque fue como, si le pasó a él, nos puede pasar a cualquiera al final, porque él, de hecho, él había dicho que él había sido de nuevo prisionero político, entonces ya sabíamos de antemano que era un contexto de persecución política lo que él había sufrido. Bueno, pasó el tiempo, lamentablemente se halló el cuerpo, y ahí uno de nuestros amigos de nuevo fue al velorio, y ahí él denuncia que no fue nadie del gobierno, teniendo en cuenta de nuevo que él tenía calidad de refugiado político en este país, y él se acercó a la familia y le comentó el caso. O sea, nosotros ya sabíamos, y él también, mi amigo, sabíamos que tenía un libro, y nosotros como emotivamente dijimos, no, tenemos que publicar su memoria. Sí, por supuesto. Claro. Mira, qué tremenda oportunidad y qué lamentable lo que me cuentas, que una persona que es refugiado político, que está protegido en nuestro país, arrancando de una dictadura, siendo perseguido por una dictadura donde fue preso político, frente a su muerte, además una muerte que fue por un secuestro, asesinado como lo encontraron de manera brutal. Que no haya asistido nadie del gobierno. No, para nada. No, y además que las reacciones cercanas al gobierno decían que él estaba involucrado en temas de narcotráfico. Y nada que ver, al final hasta el día a día. La verdad se la da luz. Qué tremendo. Bueno, cuando te diste cuenta, este era Ronald Ojea, o sea, en algún minuto me habló de escribir algo. ¿Qué se te ocurrió ahí como en tu rol de gerente general de la editorial en Tesoro de Berizo? Esta historia tenemos que contarla, ¿cierto? Claro. ¿Y cómo llegaste a tener el manuscrito? Sí, fue bastante complicado porque el manuscrito inicialmente lo tenía como prueba la fiscalía, pero ahí lo que ocurrió fue que la fiscalía, si no me equivoco, empezó a filtrar la información a la prensa, porque la prensa Mega empezó a sacar extractos del manuscrito.
Entonces, y con ese extracto de manuscrito comparaba con lo que pasó acá en Chile, que fueron personas del sistema de contrainteligencia militar, actuaron de una forma coordinada. Entonces nosotros ahí intentamos apurar lo más posible a la familia, a contactarnos con ellos, porque era como, no vaya a ser que la prensa filtre la información, a pesar de que no correspondería, porque se supone que si es un libro tiene derechos de autor, pero bueno, sabemos que obviamente va a ganar más el tema de tener la novedad. Entonces ahí hablamos con ellos, nos coordinamos, tuvimos el manuscrito y empezamos a hacer un trabajo de edición. La problemática aquí de esta edición es que el libro está incompleto, porque obviamente por las situaciones que pasaron. Entonces era un pre-borrador del borrador final que se supone que se debería mandar a una editorial. Pero ahí nosotros con nuestro trabajo y nuestro equipo hicimos aproximadamente 4 o 3 correcciones para poder tener un libro que fuera íntegro y que las personas pudieran acceder y entender rápidamente la información de Ronald. Bueno, estamos conversando con Sofía Abarca, periodista y gerente general de la editorial Entre Zorro y Erizo, la editorial que publicó el libro de Ronald Ojeda, Notas póstumas sobre su secuestro y asesinato. Bueno, es que está tan interesante esta historia, la verdad es que entre escalofriante y angustiante, pero realmente interesante. ¿Qué encontramos dentro de este libro? ¿Qué nos cuenta Ronald sobre su experiencia? Bueno, primero cuenta sobre su formación militar. Cuando estaba en Venezuela, él estuvo la mayoría, por decirlo de una forma, de su vida, más de la mitad de su vida dentro de la fuerza del ejército. Porque hay que recordar que Ronald, si siguiera vivo, si no me equivoco, tendría 32 años. Entonces era súper joven. Súper joven. Luego de... Él revela revela mucho respecto al adoctrinamiento comunista, castrochavista que tiene el régimen, de que ya no es solo el ejército lamentablemente actual, no está velando por los intereses de la patria, por decirlo de una manera, en Venezuela, sino por los intereses de defender el partido, que sería en este caso, claro, el partido de Nicolás Maduro. Posteriormente empieza a relatar que él fue secuestrado allá en Venezuela a principios de 2017. Tuvo una experiencia de violación de derechos humanos en la prisión de Ramo Verde, donde actualmente torturan a muchos disidentes del ejército. Y luego habla sobre un proceso que vivió injustamente en la prisión, donde al final estuvo hasta al 30 de noviembre, hasta el 30 de noviembre estuvo pasando por procesos judiciales que fueron infructuosos. O sea, él nunca tuvo un proceso judicial justo. No, claro. Claro, obviamente porque lo querían ahí presionado. Y aparte que también ahí conoció a Leopoldo López. Entonces él se empezó a dar cuenta de cómo funcionaba el régimen a través de la prisión y cómo tenían a todos los prisioneros amenazados y encarcelados por cosas injustas al final. Sí, al final lo que ellos estaban buscando es mantener a la disidencia controlada dentro de la prisión. Y finalmente termina relatando la fuga que él realizó y cómo se escapó hacia Colombia, Perú, y después llegó acá a Chile, y las coordinaciones con las disidencias militares que tenía acá en Chile. Mira, qué tremendo. Estamos conversando con Sofía Abarca, periodista y gerente general de la editorial Entre Zorro y Erizo, que fue quien editaron el libro de Ronald Ojeda, y lo sigo mostrando porque es una historia que hay que contar. Se agradece a la editorial por haber recuperado el manuscrito y poder compartir con nosotros la terrible historia que vivió como preso político y sobre su secuestro y su asesinato. Y por supuesto vamos a estar sorteando al final aquí del programa para que nuestros auditores también puedan acceder a esta historia tan relevante y que va a seguir dando mucho de qué hablar después de este asesinato coordinado desde Venezuela. La verdad es que ¿Cómo como editorial llevan a cabo este libro? Porque claro, está lo que él escribió, pero aquí hay parte de su secuestro y también de su asesinato. O sea, eso es parte de lo que ustedes fueron completando, si no me equivoco, sobre esta historia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se edita un libro póstumo? Sí, más que nada, bueno, obviamente mantuvimos lo más íntegro posible la memoria de Ronald, y aparte integramos un prólogo donde explicamos el caso de una forma contextual. Pero el objetivo, claro, es a través de este prólogo explicar lo que pasó acá en Chile para darle una razón a por qué publicamos la memoria. Que efectivamente, claro,
que es promover su visión respecto a cómo estaban violando los derechos humanos allá en Venezuela y la defensa también de la libertad al final. Sí. ¿Cuándo salió el libro? Salió aproximadamente a finales de agosto del año pasado. ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál ha sido la recepción del público? Le ha ido bien, sobre todo en la diáspora venezolana, que en realidad fue nuestro objetivo inicial. Uh-huh. Ya, ¿y cuál han sido un poco las reacciones? Porque en el fondo yo también creo que hay mucha gente, sobre todo los venezolanos que viven en nuestro país, que sienten una relación muy profunda con este caso, porque así como muchas familias pueden haber sido perseguidas o salieron arrancando precisamente por ser disidentes del régimen tanto de Chávez como de Maduro. ¿Cómo se siente esa conexión con el libro? Porque me imagino que les han comentado bastante. Sí, por supuesto. Hemos podido hablar con todo tipo de personas respecto a la reacción. Yo sí considero que lamentablemente acá en Chile los chilenos no sienten la importancia respecto al caso. Sí, los venezolanos sí lo sienten, pero los chilenos no. Uh-huh. Y siento que ahí la gravedad del asunto, de que los chilenos están desconectados, de que, querámoslo o no, cualquiera de nosotros puede ser víctima de un tipo... de este tipo de operaciones. Sí, hay que entender que ellos, cuando raptaron a Ronald, estaban extremadamente coordinados con el crimen organizado y, bueno, la institución de Venezuela, uh-huh. El Estado de Venezuela. Sí, qué tremendo. Pucha, estamos conversando con Sofía Abarca, gerente general de la editorial Entre Zorro y Erizo. ¿Cuál es... Bueno, además de querer contar la historia, ¿cuál es un poco la motivación también de conciencia que tuvieron ustedes detrás de la edición de esto? Porque claro, es una tremenda historia de vida, pero también aquí hay un mensaje. Hay un mensaje sobre la democracia, hay un mensaje sobre el valor de la vida, sobre la persecución. ¿Qué motivación tuvieron ustedes? Bueno, además de encontrar que era una buena historia, decir, pucha, ¿sabéis que aquí hay mucho más que una buena historia? Es algo más grande. No sé, así lo veo yo, me imagino, pero ¿cómo lo viste tú? Bueno, nosotros como editorial, desde que iniciamos en 2021, nuestra motivación siempre fue defender las ideas de la libertad. Uh-huh. La libertad, la democracia, el libre pensamiento. Sobre todo que una que es periodista igual que tú, uno entiende que hay que defender la libertad de expresión. Así es. Entonces, nuestro compromiso en ese sentido siempre ha sido publicar y defender las memorias de aquellos que defienden la libertad y de los mártires. Porque uh-huh. yo considero personalmente que Ronald es un mártir por haber luchado por la libertad de Venezuela y de uno de los pocos que han luchado realmente por su país, considero yo. Entonces, nosotros como editorial vamos a seguir promoviendo, ese es nuestro compromiso, seguir promoviendo ideas y historias que puedan ayudar a concientizar de que hay que defender los derechos humanos de todas las personas. Así es. Bueno, de todas maneras vamos a invitar a todos nuestros auditores a participar del concurso del libro de Ronald Ojeda, Notas Póstumas sobre su secuestro y asesinato. Cristóbal, ¿cómo vamos a diseñar el concurso? Estamos aquí... Eso, tienen que seguir a Llegó la Hora en Instagram, a Entre Zorro y Erizo en Instagram. ¿Cuál es el Instagram? Entre Zorro y Erizo, sí, ¿cierto? Sí. Tal cual. Vamos a subir una publicación, ustedes tienen que seguirlo y tienen que escribirnos en esa publicación siguiendo las cuentas de Llegó la Hora, @Llegó la Hora y @Entre Zorros y Erizos, que es la editorial. Por supuesto tienen que comentar y decir quiero el libro, qué bueno el libro, quiero participar del libro de Ronald Ojeda, Notas Póstumas sobre su secuestro y asesinato. Tenemos dos que vamos a sortear, así que de todas maneras estén atentos a nuestro Instagram, síganos para que puedan participar por este libro. Sofía, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sofía Abarca, periodista y gerente general de la editorial Entre Zorros y Erizos, muchas gracias por habernos traído este libro para concursar. Yo sé que ustedes tienen varios libros que hemos traído acá y que la verdad es que ha sido espectacular poder leerlo y que el público tenga acceso a ese tipo de literatura. Muchas gracias por habernos acompañado, la mejor de la suerte, y aquí tienen un espacio para ir promocionando los siguientes que me tinca que deben venir unos tan buenos. Ya, muchas gracias, Mara, a ti por la invitación. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.